Bendecido día en el Señor para todos ustedes. Hoy ya 4 de octubre del 2022. Hoy celebramos en nuestra Iglesia Católica a un gran santo, a San Francisco de Asís. Así que pidámosle a San Francisco de Asís, protector de la naturaleza, de nuestros animales, que nos ayude en la protección, especialmente del medio ambiente, ¿sí? y de nuestra fauna, de nuestra flora, que es parte de nuestra casa común, como dice el Papa Francisco en Laudato Si, en esa carta que escribió tan hermosa hace más de 5 años, llamando a concientizar a la gente sobre cuidar la casa común, que es este planeta en el cual vivimos todos. Entonces nos colocamos delante de la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Francisco, el hombre de Dios, dejó su casa, abandonó su herencia y se hizo pobre, desvalido, pero el Señor se hizo cargo de él. Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras sus huellas, para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con alegría, caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos 13 al 24. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque lo superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después me fui a las regiones de Siria y de Sicilia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe, en el otro tiempo quería destruir, y glorifican a Dios por mi causa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar sus palabras. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, hoy en este día tan especial que nuestra iglesia celebra a San Francisco de Asís, este hermano que siempre vio con esos ojos de humildad y, y de bondad, pues escogido por Dios, ¿no?
San Francisco no fue un hombre, al principio de su vida, un hombre pues, lleno de pasión por Dios. Por el contrario, era un hombre que quería la fama, que quería ir en sus cruzadas, ir en las cruzadas, pero cuando conoció la realidad, quería ser un caballero y quería conseguir la fama. Era hijo de un comerciante de telas, una buena posición económica, pero cuando conoce a Cristo le pasa lo de Pablo, deja todo, renuncia a todo, hasta su propia ropa, y por Cristo. Es un ejemplo a seguir, ¿no? Y nos encontramos el testimonio de Pablo, ese testimonio en los Gálatas que dice que fue un perseguidor de la iglesia. Se muestra como un hombre pecador, con un hombre que tiene un pasado, pero nunca se dejó sujetar por ese pasado. Cuando el Señor lo llamó, atendió al Señor. Y a eso nos invita hoy Pablo y nos invita San Francisco, a que no nos dejemos sujetar por el pasado. Muchas personas no avanzan en su vida y en la fe porque hay otras personas, hasta familiares, les están recordando lo que fueron en su pasado. Hombres que se equivocaron, de pronto en la delincuencia, en el consumo de drogas, alcohol. Mujeres que también de pronto se equivocaron en el tema de la prostitución, venta de drogas o muchas otras cosas que pudieron haber cometido, de pronto un aborto, muchos pecados que los hombres y mujeres pasan. Pero pensemos en la figura de estos dos hombres que son santos, San Pablo y San Francisco, hombres que Dios los escogió porque estaban enfermos por el pecado, y Dios nos muestra su misericordia, su amor y su bondad ahí. Así que confiemos en la misericordia de Dios que puede transformar lo que sea, y no hay pecado tan grande para su gracia y para su misericordia. Pensemos en que Él puede transformar nuestras vidas, puede transformar nuestros corazones, y que puede hacer de nosotros vasijas e instrumentos que sirvan para el bien. Así que yo los invito a que tengan ánimo y confianza en el Señor. La palabra de Dios nos lo muestra. En el Evangelio aparece la figura de Marta y María. Marta, una mujer preocupada por los quehaceres de la vida, por el cocinar, por el lavar, por el planchar, por criar a los hijos. Y su hermana María, en el momento que llegó Jesús a visitarlos, dejó todo y se fue y se sentó a escuchar al Señor. Y Marta le reclama al Señor de que su hermana no le ayude con los quehaceres de la casa. Y el Señor le dice: Marta, Marta, estás preocupada por tantas cosas y no por lo más importante. En el día de ayer tenía la oportunidad de conversar con un amigo y hablábamos sobre las cosas de la vida, ¿no? Y cuáles son nuestros afanes. Y él me decía que para él, pues, en medio de pronto de algunas necesidades, es feliz. Y que para él no es importante la riqueza. Yo le decía, pues, igual, no, para mí no es importante ser ni millonario, ni rico, ni mucho menos. Para mí es más que todo, hoy en día es una lucha a nivel espiritual, más que todo. Y les dejo esta reflexión, queridos hermanos, para que pensemos dónde estamos, en la posición de Marta, en la posición de María. En la posición de Marta, preocupados por, yo sé que el dinero es importante para no ser una carga para los demás, y por el contrario, para poder ayudar a los demás. Pero que no se nos vuelva una obsesión. Ni el tener una casa, ni el tener un carro, ni el tener una moto, ni el tener una cuenta bancaria, ni el tener dinero. Lo primero es Cristo, lo primero es nuestra relación con Dios, y en la medida que Dios vea que nuestro corazón tiene esa bondad, tiene esa capacidad de entrega hacia los demás, el Señor nos irá brindando recursos económicos. No para que nos volvamos unos egoístas
como el rico Epulón del Evangelio, que solamente pensaba en él y veía a Lázaro tirado en, en la acera de su casa y ni siquiera le daba de comer. No. En el momento que nos acerquemos a Cristo, Cristo verá en nuestro corazón si tenemos la capacidad de administrar o manejar dinero para poder ser generosos con los demás. Y eso nos generará un bienestar a nosotros y le generará un bienestar a los demás. Pero si en realidad ven en nuestro corazón que nosotros no tenemos esa capacidad, que somos demasiado egoístas, o que definitivamente ese dinero nos va a transformar en personas que nos vamos a alejar más de él, definitivamente ni piensen que van a tener dinero, porque eso no va a suceder así. Por lo menos de la manera como Cristo lo ve, no va a pasar. Él prefiere verte en la pobreza y en la miseria y rescatar tu alma, que verte lleno de dinero y lujos y tenerte que perder. Para Él es más importante tu alma y tu vida eterna que cualquier otra cosa. Por eso murió en la cruz, ¿sí? Por nuestra vida eterna. Queridos hermanos, ya saben, compartamos este evangelio, este mensaje de Dios. No nos dé pena, Dios nos ama, Dios nos quiere y todos necesitan de esta palabra. Edwin Andrés López, el canal, suscríbanse, es gratis, compartan, familiares, amigos, vecinos. Seguimos en la oración por los secuestrados, presos, enfermos, desplazados por la violencia, por nuestras fuerzas militares, por la policía, por nuestros sacerdotes. Hoy oramos especialmente por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que tomó su nombre el día de su pontificado, cuando se eligió como Papa, de Francisco por San Francisco de Asís, ¿sí? Dándole ese honor y ese realce a esta figura extraordinaria de conversión y de santidad dentro de nuestra iglesia, ¿sí? San Francisco sufrió, tuvo los estigmas de Cristo, quedó ciego siendo muy joven y murió siendo muy joven, fue llamado a la casa del Padre muy joven, fue un hombre lleno de amor, de Dios y de paz. Para todos los hermanos, aquí en la parroquia de la Cumbre, hoy hay una celebración especial. El Padre Harold litúrgicamente está la bendición de las mascotas y el Padre Harold quiere compartir ese amor de Dios hacia los animalitos. Así que hoy hay una misa especial en horas de la tarde en nuestra parroquia de San José de la Cumbre. Pueden llevar a sus mascotas, a su gatico, a su perrito, para que reciba la bendición de parte de nuestro sacerdote, de parte de Dios, y bueno, y compartamos en la Eucaristía esa palabra de Dios, que es lo más importante. Y ya saben, no nos preocupemos tanto como Marta, más bien como María, de las cosas del Señor, que es la oración y el encuentro con Él. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los favorezca. Ya saben, oren por mí, por este servidor, por mi familia, yo sigo orando por ustedes. Que Dios los bendiga, Dios los proteja y los ilumine. Feliz día en el Señor.